Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, muy buenos días. Día de preparación. Que la paz de Dios inunde nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos gozarnos con Él hasta la eternidad. Para mí es una inmensa alegría estar con ustedes y compartir su palabra preciosa. Ahí tengo una preocupación, y esa preocupación se basa en cuanto a la oración. Podemos titular la meditación Problemas con la comunicación con Dios, o sea, problemas en la oración. Quiero presentar algunos puntos que nos va a ayudar a mejorar nuestra oración, nuestra comunicación con Dios. Recuerden un episodio, está registrado en San Marcos capítulo 9. Hay un hombre que lleva su hijo enfermo, tomado, poseído por un espíritu inmundo, un espíritu mudo. Y como todo ser humano, ante las adversidades, ante los problemas, busca ayuda. Y esa ayuda, en primera instancia, al no encontrar a Jesús, se la presentó el padre de este muchacho a los discípulos de Jesús. Vamos a leer en los versículos, San Marcos capítulo 9, versículo 17 en adelante. 9:17, hermano. Capítulo 9, versículo 17. Muchas gracias. Vamos a leer corrido. ¿Dónde paré? Uno de la multitud respondió: Maestro, te traje a mi hijo, quien tiene un espíritu que le ha quitado el habla. Continúa, hermano. Amén. Y donde quiera que se apodera de él, lo despedaza, y el niño echa espuma, cruje los dientes y queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de apostar? Traerlo. Y lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo echa en el juego y en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús replicó: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al instante el padre del muchacho clamó: creo, ayuda en mi poca fe. Muchas gracias, hermano. Amén. Vamos a buscar la dirección del Señor a través de la oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Señor, en esta preciosa mañana, tus hijos estamos conectados a través de este medio, Señor. Bendice a cada hermano, a cada amigo que a bien ha tenido prestar atención al llamado
y escuchar tu palabra y llenarse de ti. Bendice sus vidas. Provéenos al Espíritu Santo para que sea Él quien se mueva en esta mañana y en nuestra vida, ayudándonos a entender tu palabra. En Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, si ustedes notan, queridos hermanos, el problema aquí es que este hombre desesperado busca ayuda, como estaba diciendo al principio, y se encuentra con los discípulos de Jesús. Al no encontrar a Jesús, clama a ellos para que expulsen el demonio. Bien es sabido que los discípulos no pudieron hacer nada. Luego aparece en escena el Señor Jesús. Y este hombre, cuando Jesús pregunta cuál era el problema, qué era la situación que estaba pasando en ese lugar, entonces aparece este hombre, este padre angustiado, y expresa su gran necesidad a Jesús. Pero yo quiero ubicarme en un punto que es el que voy a resaltar en esta meditación. Vamos a leer versículo 21, por favor. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Versículo 22 es la partida de este mensaje. El Padre le dice al Señor Jesús, a ver si puedes hacer algo. Esta pregunta es el grave problema para que podamos comunicar o recibir de Dios, digamos que sí, su misericordia, su favor, su benevolencia. Si puedes hacer algo, pregunto, usted, hermano, usted cuando ora al Señor, cuando le clama a Dios, ¿usted cree que Dios es capaz? ¿Que Dios es capaz de ayudarle en su problema? ¿Usted cree que Dios es un Dios poderoso o es un Dios limitado? Quiero que me responda. ¿En qué Dios cree usted? Es un Dios poderoso. A un Dios poderoso. ¿Ustedes creen que Él tiene poder de hacer todas las cosas? ¿Sí o no? Amén, sí. Amén. Ok. Allí está el veneno en todas las peticiones que le hagamos a Cristo Jesús. Hay muchas peticiones que paramos años y años haciéndoselas, pero nunca hemos recibido respuesta. Ahora, ¿cómo hemos enfocado la oración? Jesús le dice en el versículo 23 a este padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Dónde radica que podamos recibir de Dios el favor? En la forma de que nosotros a veces pedimos para que el Señor lo haga rápido, pero no lo pedimos de corazón para que haga Él su voluntad y no la de nosotros. La fe. La fe. Gracias, hermano y hermana. Muchas oraciones, a veces clamamos, Señor, a ver si tú puedes.
siempre he escuchado a más de uno orando, diciendo, Señor, a ver si tú puedes. De hecho, ahí hay una sombra de incredulidad. Quizás no lo digamos en el ánimo de poner a Dios en una tela de juicio, pero el hecho de que le digamos al Señor, Señor, a ver si tú puedes, estamos entrando en el mismo terreno de este hombre, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. Este hombre le dice al Señor, vuelvo al versículo 22. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Y ahora viene la petición. Pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Yo no sé dentro de la cultura moderna si esta expresión, a ver si tú puedes, tiene otro contexto que no sea duda o incredulidad. Pero en el contexto de este hombre, había cierto temor e incredulidad. Por eso el Señor le dice allí, en el versículo 22, en versículo 23, a ver si tú crees, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Esto puede convertirse en una barrera para poder recibir de Dios lo que estamos clamando. Por lo tanto, este hombre le dice al Señor Jesús, le dice allí, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Ahora, en el versículo 28, entran los discípulos en escena también. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte y le hacen la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? ¿Por qué nosotros? Ahora aparecen los discípulos y entonces le reclaman al Señor y le dice, Señor, bueno, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el problema por la cual en tu nombre estábamos echando ese demonio, pero no pudimos hacerlo? Y Jesús les dice, este género por nada puede salir, sino por oración y ayuno, ¿sí? Oración y ayuno. No sé hasta dónde estamos orando. No sé hasta dónde confiamos en la oración con Dios. No sé hasta dónde nuestra comunicación es la más errática. Porque los discípulos vivían una vida de conflictos entre ellos. Habían problemas, disputas, y entonces esto privaba también a los discípulos de recibir el favor de Dios. Miremos el versículo 19. Y respondiendo él les dijo, refiriéndose a sus discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmelo. Hermanos, ¿qué tipo de actitud tenemos en relación con Dios y en relación con nuestros semejantes? Recordemos que la comunicación tiene dos vías, si podemos, o dos dimensiones. La comunicación con Dios, estamos a manera vertical, hombre, Dios, ¿sí? Y también es
horizontal con el ser humano, ¿sí? Entonces, el Señor les dice, ¿hasta cuándo he de soportarles? Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo? Hermanos, restablezcamos nuestra relación con los demás. Buena relación. Queremos que Dios nos responda. Recordemos que debemos decir, Señor, si es tu santa voluntad, pero que no haya en nosotros dudas. Mire, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando no colocamos a Dios como el centro de nuestras vidas, por ende, en el ser humano entra la incredulidad en cuanto a peticiones con el Señor. Recordemos que el pueblo de Israel andaba mal y cuando había que comunicarse con Dios, el pueblo temeroso le decía a Moisés, oiga, vaya usted, porque nosotros no estamos bien. De pronto morimos fulminados, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas, cuando hay incredulidad, cuando hay pecado, cuando hay diferencias, esto quita el poder o eficacia de la oración. Vamos a otra situación. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer versículos 14 y 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 en adelante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, miremos lo siguiente que planea o planifica Dios en la oración, en las súplicas, en la comunicación con Él. En primer lugar, el Señor dice, si se humillare mi pueblo. Los discípulos no estaban humillados, por eso no pudieron realizar Hola, ¿me escuchan? Sí. Amén. Entonces, dice el versículo 14, que para que la oración sea eficaz, para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda actuar e interactuar con su pueblo, nosotros debemos humillarnos. La pregunta es, ¿de qué debemos humillarnos? Mucha gente dice, yo no me humillo ante nadie. Y la expresión humillarse es ríndase en los brazos de Dios. Ya no luche solo, ya no batalle solo, ya deje su orgullo. No sé qué cosa usted y yo debemos dejar a un lado para que Dios sea Dios en nuestra vida. Entonces, si mi pueblo se humilla, luego continúa manifestando y oraren. Ese pueblo que invoca el nombre de Dios debe orar, pero ese orar implica fe, implica certidumbre, implica confianza en aquella persona en la cual estamos dirigiéndonos y suplicándole. Entonces, si mi pueblo se humilla, ese pueblo en la cual mi nombre es invocado, ora. ¿Qué más dice? Y se convirtiere de sus malos caminos. Ese convertirse de los malos caminos implica que debo revisar mi vida, debo revisar la dirección que llevo,
Y si está equivocada, si las decisiones que tomo, si mis pensamientos, si mis argumentos son contrarios a la voluntad de Dios, son caminos, recuerdan que dijo el Señor, hay caminos que al hombre le parecen que van derecho, que están bien, pero son caminos que nos llevan a la muerte. Revisemos ese camino, esa dirección que hemos tomado. Entonces, se convirtieron de sus malos caminos. ¿Queremos tener oración poderosa? Hermanos, ¿qué caminos llevamos? Y si estamos torcidos, retomemos el camino de la justicia donde mora Dios. Entonces yo oiré desde los cielos. Mire, cuando hacemos todas estas cosas, lo cumplimos los requisitos que el Señor demanda. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. Como resultado, viene el perdón sobre nuestros pecados. Y además, Dios sanará nuestra tierra. O sea, sanar la tierra significa que todo lo que usted está emprendiendo, que donde usted mora, donde usted trabaja, donde usted cohabita, Dios le libera de todo mal. Dios le provee esas bendiciones. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos. Cuando los ojos de Dios se abren. Mire, yo no sé si ha pasado, no sé si alguno ha hecho este ejercicio, que cuando hay alguien que usted sabe, en Colombia expresamos que es calavera, que es una persona que tiene mal vivir, y empieza de pronto a suplicarnos, a pedirnos cosas. A veces cerramos los ojos, ¿sí? A veces cerramos y decimos, oye, por favor, ahorita no puedo, o ahorita no se puede realizar lo que tú pides, ¿sí? A veces cerramos los ojos porque las peticiones que nos realizan, sabemos que son para malgastarlo, para fumar, para hacer tantas cosas que no convienen, que van en detrimento de ese ser. Así mismo Dios. Dios a veces tiene que cerrar los ojos para decir, oye, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás clamando, yo no puedo realizarlo, no porque no quiera, no porque no tengo poder, sino porque tu actitud es nefasta, tu actitud es una actitud que contradice mi carácter, por lo tanto no puedo responderte. Ahora estarán abiertos mis ojos cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios. Cuando realizas las cosas, cuando actúas conforme a los principios de Dios, entonces Dios estará dispuesto a escucharte. Quiero que vayamos a otro texto que es importantísimo. En San Mateo, capítulo 5, el Señor dice allí en la oración, en el Padre Nuestro, el versículo 9 y versículo 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero que debemos realizar en la oración es colocar a Dios en primer lugar. Es colocar a Dios en el lugar que Dios se merece. Recuerden lo que pasó con Moisés.
y Aarón, cuando tocaron aquella roca, la expresión de ellos, ahora nosotros, Aarón y yo, haremos salir agua de la roca. Hermanos, antes por misericordia de Dios salió agua, ¿sí? Dios respondió, pero eso le costó a Moisés la entrada a la Canaán terrenal. Hermanos, coloquemos a Dios en primer lugar. Tú y yo no actuamos por nuestros propios medios, ni hay poder por nuestros propios medios. Y versículo 9, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Recuerden, siempre debe ser la voluntad de Dios. Cuando clames a Dios, cuando ruegues a Dios, cuando supliques a Dios, dile, Señor, yo necesito esto, humanamente. Pero Señor, ¿es tu voluntad? ¿Puedo ser feliz con eso? ¿No me va a dañar? Entonces, siempre que se haga la voluntad de Dios. Voy cerrando ya este capítulo con lo siguiente. Rápidamente en San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí Jesús sentencia, da la seguridad, la certeza que usted y yo vamos a recibir lo que estamos clamando al Señor. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús. ¿En nombre de quién estás orando en esta mañana? ¿En nombre de quién debes dirigirte al Padre Celestial? Hermanos, quiero orar en esta mañana para que nuestras oraciones sean mejores, porque Dios ha establecido pautas, rutas por la cual debemos dirigirnos. Pidámosle perdón a Dios si hemos tenido incredulidad. El solo hecho de decir, Señor, si tú puedes, estamos tratando con un Dios que quizás no tiene poder. O tiene poder para algunas cosas, pero para otras cosas no tiene poder. Creamos que Él todo lo puede. Que Dios te bendiga en esta mañana, querido hermano, querido amigo. Dios te guarde. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que está al tanto de sus hijos y responde conforme a la multitud de tu gracia. Bendice este pueblo, esta iglesia, estos hermanos preciosos. Bendice sus vidas, bendice todas las personas que le rodean, Señor, y ayúdanos a ser embajadores de Cristo sobre esta tierra. Favores que te rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.